Pues buenos días, estamos aquí en el Christian International Center. Es el tiempo desde Mission, Texas, para aquí, para el Valle de Texas, para la frontera en México y a todo lugar a donde nosotros estemos llegando a través de la señal de las redes sociales, desde el Facebook. Yo les quiero dar la más cordial bienvenida a esta, su casa, que ahorita pues estamos vacíos por las disposiciones gubernamentales, por las disposiciones para prevenir este tiempo en el que pues hemos estado todos guardando en casa. Pero desde aquí, desde la congregación, desde Mission, Texas, tengan una cordial bienvenida y sepan que el día de hoy, como cada vez que se lanza una señal desde este lugar, es un día de buenas noticias. Así que si tú estás en casa ahí con papá, con mamá, con tus hijos, con tu pareja o con familiares, yo te invito a que tú les digas, el día de hoy vamos a recibir una buena noticia. Y aparte de eso, a mí me gustaría saber desde dónde nos están viendo, desde dónde estás tú en tu casa. Así que yo te agradecería que en los comentarios nos dijeras, estoy aquí en Mission, estoy aquí en McAllen, o en donde tú estés viendo esta señal. Yo te pido que nos digas, porque tenemos un grupo de oración, tenemos un grupo de intercesión, y en este tiempo, la semana pasada mi esposa había empezado a establecer la base con la que vamos a empezar esta nueva normalidad en la vida de todos nosotros. Y entonces si tú nos dices que tú vives en FAR, si tú nos dices que tú vives en México, si tú nos dices que vives en algún otro país o en la ciudad donde tú estés, nosotros vamos a pasar esa lista de donde tú estás tomando esta señal, donde tú estás tu casa, donde tú estás viviendo, donde hay una necesidad. Nosotros vamos a pasar esta lista a nuestros personas que están en oración e intercesión y vamos a estar orando por ustedes. Así que yo no les digo eso de que me gusta, que like, todo eso, pero sí quisiéramos saber dónde estás y si tienes una necesidad de oración, nosotros poder estar orando por ustedes. Y dado a todos los acontecimientos que han estado pasando, el día de hoy vamos a hablar acerca de la enfermedad que ha estado asolando al mundo, pero vamos a verlo desde 3 puntos de vista. Y yo espero que con esto, si yo puedo evitar con esto que una persona no llegue a un hospital porque está muy mal, o al contrario, que estaba muy mal y no sabía, pero con estos datos que vamos a dar, que vaya y reciba atención médica. Si yo puedo en esta mañana cambiar la perspectiva de los que han salido con positivo, con negativo y todo lo que pasa, porque una es la perspectiva médica, otra es la perspectiva que están viviendo los pacientes, los que se están enfermando, los que están teniendo las molestias. Y número 3, si yo te puedo dar una perspectiva del porqué de todo esto, si cualquiera de esas 3 cosas pasan el día de hoy, yo me daré por agradecido por haber servido. Y eso es de lo que vamos a estar hablando. ¿Cuál es la perspectiva médica? ¿Cuál es la perspectiva del paciente? ¿Y cuál es la perspectiva bíblica acerca de lo que es el COVID? Y bueno, para empezar, porque muchas personas no saben ni siquiera la diferencia entre una bacteria y un virus, por ejemplo. Entonces, para ver eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero yo te quisiera decir, el COVID-19 es una enfermedad infecciosa, causada, pues como ya todos saben, eso sí, yo creo que todo el mundo lo sabe, por un virus que se llama coronavirus. Y que se ha descubierto pues a partir de los hechos que pasaron en China a partir del cierre del año del 2019. Ahora, hay una diferencia entre lo que es una bacteria y un virus. Y en general se cree que el coronavirus se propaga de persona a persona. Y es importante saber esto por lo siguiente. Si hay que hacer todas las medidas higiénicas que te han dicho, traer tu cubrebocas,
Yo aquí traigo mi cubrebocas, pero me lo quité para poder dar esta conferencia. Tienes que lavar las manos. Hay geles que te ayudan a desinfectar. Hay que asear la casa. Hay que asear las cosas. Pero este virus se transmite de persona a persona. No creas que si tú aquí tocas la computadora y mañana viene alguien y toca la computadora, esa no es la manera en que se va a infectar una persona. Entonces, lo más importante desde el punto de vista médico es que tú tengas una distancia hacia una persona y tengas cubierto tu rostro para que por tu nariz y lo que es tu boca y si se puede tus ojos, no tengas contacto ni toques a la otra persona y entonces luego sea uno el que está contaminado. Esto no está asociado a los alimentos, porque hay personas que no quieren ni siquiera pedir alimentos para llevar. Esto no está asociado a los alimentos. El coronavirus, hay evidencia que dice, ¿verdad?, que no existe evidencia que respalde la transmisión del COVID-19 asociada a los alimentos. Yo como cirujano, esta parte que te estoy hablando, como médico especialista, tú podrías decir, bueno, pero ¿a usted es especialista en esto? Nosotros tenemos tiempo tratando en algunos de los hospitales en los cuales laboro este padecimiento, de tal manera que los hospitales se han convertido de centros hospitalarios en donde había varias especialidades y ahora la mayoría de los hospitales o muchos de los hospitales se están convirtiendo en hospitales COVID. Quiere decir que todo lo que ha estado pasando en el mundo se recopila y entonces cada institución o cada hospital maneja un protocolo. Un protocolo quiere decir los lineamientos que se van a tomar para que este tipo de pacientes puedan salir adelante. Y ese es el porqué las estadísticas de países de primer mundo han estado cambiando con relación a estadísticas, por ejemplo, aquí en el Valle o en la frontera o en el país de México. Y esto ha servido, el tiempo que ha tardado en llegar aquí este tipo de enfermedad, ha servido para que los médicos, los que están tratando directamente a los pacientes, el personal de enfermería y todos, han tenido más oportunidad de que se pueda tratar al paciente de una mejor manera. Ahora, la experiencia que se tiene con países del otro lado del mundo, con lo que nosotros tenemos aquí, es una realidad totalmente diferente. Y todo lo que ha corrido a través de las redes sociales, toda la información que se da a través de los WhatsApps, del Facebook, la verdad, una recomendación como doctor, como médico, es no le haga caso a todo lo que ve. Porque aún yo sé que la mayoría de las personas quieren dar información para que la persona salga adelante. Sin embargo, no todo es verdad. Y entonces ya se están haciendo hasta mitos. Hay cosas que sirven a nivel preventivo. Por ejemplo, se ha hablado de todas las cosas que podemos consumir que tiene un pH más alcalino que el de la bacteria. Efectivamente, pero eso es preventivo. Eso es antes de que la bacteria se inocule en el cuerpo. Y vamos a ver ahorita qué personas son las que pueden estar en casa, qué personas son las que pueden llevar un tratamiento en casa y qué personas son las que tienen que acudir al hospital. Porque también hay mucho miedo. Desafortunadamente, hay personas que llevaron sus familiares al hospital y ya no lo volvieron a ver y ni siquiera pudieron verlo si verdaderamente había fallecido. Son parámetros que empezaron a tomar algunos hospitales, pero afortunadamente el día de hoy es más el porcentaje de los pacientes que salen del hospital que los que al principio, que cuando empezó la enfermedad. Entonces, pon mucha atención en estos datos, porque si tú te quedas con lo que pasó hace 2 meses era una realidad totalmente diferente a la que estamos viviendo hoy en día. El mes pasado simplemente yo di aquí una conferencia acerca de cómo estaba planteándose todo eso y de ahí a este mes ha cambiado drásticamente.
Entonces, ¿cuándo empiezan, por ejemplo, dice una persona, cuándo empiezan a manifestarse los síntomas del coronavirus? Bueno, estos síntomas pueden aparecer entre los 2 a 14 días después de la exposición a una persona que traía el virus. Esa es la importancia de traer el cubrebocas, esa es la importancia de que nosotros pongamos por ejemplo, estos son lentes para leer, pero yo traigo, nada más que ya se me los llevaron aquí, mis lentes que son protectores. Hay esos lentes, si tú te fijas, lo que te cubre es menos que lo que es el parámetro de tus ojos. Pero hay otros lentes, si me los gustan pasar, por favor, y el cubrebocas. Hay otros lentes que son, por ejemplo, ya de protección, que son los que tú ves que están utilizándose en los hospitales, que tú ves que son los que están utilizándose por enfermería o por los doctores. Entonces, estos lentes ya te cubren un poco más y hay otros todavía más grandes en los cuales los doctores y enfermería empiezan a utilizar. ¿Por qué es indispensable cubrirse? Y bueno, lo hice literalmente para que quede la imagen. ¿Por qué es literalmente importante cubrirse? Porque como decíamos, son partículas que ya está comprobado que si tú estás a cierta distancia y con el aire pueden llegar, pues que haya una barrera para que eso no se inocule en el cuerpo. Y ahorita vamos a ver la diferencia entre una bacteria y un virus. Pero antes de eso vamos a ver, por ejemplo, hay personas que dicen, yo habré tenido COVID o no habré tenido COVID. ¿Será influenza o será una alergia? Entonces, en esta diapositiva que les van a pasar ahorita, vamos a ver de una institución lo que es COVID-19. Cuando empiezan las personas, empiezan con, aquí dice, fiebre, tos seca, cansancio, falta de aire. En cambio, cuando es influenza es lo que antes le decíamos las gripas, ¿verdad? Entonces, la persona puede tener fiebre, tos seca, moqueo, dolor de cabeza, dolor de garganta, dolor de músculos y articulaciones. Y en cuanto a las alergias, puede ser que la persona solamente tenga estornudos o tos, ambas, picazón en los ojos y moqueo y congestión nasal, y no por eso tener COVID. Entonces, estos parámetros ya todas las instituciones los están estandarizando y sacando a la luz para que con los pacientes, para que tú que estás en tu casa, si empieza un adulto mayor, un adulto en edad de producir o un joven, pues no es lo mismo y de acuerdo a estos síntomas, tú puedas valorar si verdaderamente una persona está enferma con COVID o no. Entonces, para eso quise traer estas imágenes. Ahora, lo más importante, o a lo que como médico a mí me gustaría que usted hasta tomara apunte acerca de esto, es la siguiente diapositiva, en donde depende si una persona tiene esta enfermedad, si su caso es leve, si su caso es moderado o si su caso ya es grave, porque aquí es donde ha habido la diferencia y el problema con los pacientes. En el caso leve, los síntomas generales que va a tener una persona, como lo dice ahí en la gráfica, son fiebre, cefalea, dolor de cabeza, tos, dificultad leve para respirar, quiere decir disnea, mialgias y artralgias, quiere decir que le duelen los músculos y las articulaciones. Sin hipoxemia quiere decir que no ha perdido la capacidad de tener oxígeno en sus pulmones. Y luego dice, sin comorbilidades, o sea que no tiene problemas de corazón, presión, azúcar, enfermedades importantes. Y sus radiografías pues salen normales o con infiltraciones de menos del 50%. En un caso moderado, los síntomas son fiebre, cefalea, dolor de cabeza, tos y empieza a haber dificultad para respirar. Pero es muy importante, y si podemos venir aquí al set, no sé si estoy en recuadro o en imagen,
Aquí hay un aparatito, traje un aparatito, este se llama un oxímetro. Entonces, con este oxímetro se pone en el dedo, en cualquier dedo se pone el oxímetro y entonces ahí nos va a dar un parámetro. El parámetro debe de ser 97, yo estoy en 97 ahorita, lo cual es una saturación de oxígeno pues muy normal, ¿verdad? Pero cuando empieza a haber problema en la saturación de oxígeno, cuando llegas al hospital y te ponen esto, de ahí depende si una persona va a estar hospitalizado o no. Porque cuando la saturación de oxígeno baja por abajo de lo normal, donde ya hay dificultad para respirar, entonces lo que se necesita es darle ese oxígeno a la persona para que el virus no tome ventaja sobre el cuerpo y entonces, como es un parásito, empieza a traer problemas a los pulmones. Y ahí es donde ya se va a diferenciar lo moderado a lo grave. Y dependiendo los órganos y las cosas que afecte, bueno, pues ahí eso ya dependerá de los médicos que traten en un hospital. En el tratamiento, porque dice la gente, no, pues con que pongas cebollas en tu cuarto, con eso te curas. La verdad es que si hay casos leves, moderados y graves, pues también, por más cebollas que le pongas, a los leves les pones una cebolla, a los moderados 2 cebollas y a los graves 3 cebollas, no se va a arreglar el problema. Es por cuestión de criterio. Pero en el caso leve, en donde puede estar en caso, ahí se los acaban de poner, bueno, van a ver que hay fiebre, fatiga, dolores y todo eso, pero de acuerdo a los parámetros médicos, esas personas todavía pueden estar en casa. Y los antibióticos y todas las demás cosas que se vayan a utilizar va a depender de lo que diga el médico. Entonces tenemos un caso leve, el caso moderado y el caso grave. En el caso grave, en donde tú veas que tu familiar le falta la respiración, que te digan, es que no puedo respirar. Aunque no tenga fiebre, aunque no tenga tos, aunque no tenga dolores musculares, hay que llevarlo a un hospital para que le midan su saturación de oxígeno y se le empiece a ayudar con la ventilación, con el oxígeno, con lo que necesita el paciente. Hablar de todo esto es llevaría mucho tiempo, pero la idea es de que todos los que están viendo esta conferencia, sepamos que sí existe el virus. Yo te lo puedo decir como médico, te lo puedo decir como paciente, y espero terminar con la perspectiva de qué creo que es la solución, porque la solución sí hay. Hay miles de casos diagnosticados, hospitalizados y hay muertes. En Estados Unidos solamente hay más de 132,000 muertes y se suman 610 cada día de acuerdo a la estadística de esta semana. Y en el mundo 11.2 millones con 176,000 más cada día y más de 526,000 muertes. Yo hablé en otra ocasión acerca de que muere más gente con cáncer, pero esto ha sido tan abrupto, ha sido tan reciente y se le ha dado tanta difusión y la familia sufre y otras cosas más, que eso, bueno, a mí no me toca, que por eso es la importancia de que ahora tomemos las medidas y las precauciones y sepamos cuál es la solución. Ese es el motivo por el cual estamos hablando de esta. Y para esto yo quisiera ahorita empezarte a hablar acerca de lo que ve un paciente. Y simplemente te voy a contar una de muchas vivencias en el hospital. Estaba en el hospital la semana pasada y había un varón de 40 años, el cual estaba en el área de donde se da el tratamiento para esto, esperando sus resultados, pero ya se había muerto su hermana, que tenía menos de edad que él, que no tenía ni 35 años su hermana. Había sido expuesta, es trabajadora de la salud,
y falleció. En ese momento que él estaba ahí en el hospital, su mamá estaba en otro hospital, en la terapia intensiva, intubada. Y su papá acababa de estar de terapia intensiva, estuvo intubado y salió. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? No quiero ser alarmista, no quiero ser amarillista, sino lo que te quiero decir es que desde la perspectiva de un paciente que ha tenido esto, yo te aseguro que aunque sea un caso leve, un caso moderado o un caso grave, ninguno de los que han estado en hospital quiere que tú o que yo estemos en el hospital. No se trata de una guerra de ver quién tiene la razón. Y les quiero poner el ejemplo más sencillo que se me ocurrió. Si tú estás en un lugar que es tu ciudad y siempre has pasado por la calle, por la misma calle y nunca te ha pasado nada, y alguien te dice, oye, ten cuidado porque, ¿sabes qué? Están tirando balazos aquí en esta calle. Y entonces si tú dices, no, a mí no me pasa nada. Además, Dios es bueno, no me va a pasar nada. Mira, ponte el chaleco para que pases y allá se lo prestas al otro para que lo regrese. Y tú dices, no, a mí no me pasa nada y te pasas. Existe una gran posibilidad de que no salga bien. Eso es lo que está pasando aquí ahorita. Ahorita vamos a hablar del por qué es esto. Pero mientras está pasando, bueno, pues tomemos las medidas. Si es necesario, vayamos incluso al hospital para que nos valoren. Este es un artefacto, es una máscara de oxígeno, que cuando una persona no puede respirar y llega al hospital y te ponen esto, créeme que vuelve a la vida. Y eso no lo podemos tener en casa. El problema ha sido entre tanta desinformación, hay hospitales que están ahorita llenos. Aquí en el Valle de Texas, en toda la frontera de México, no hay lugar ahorita ya para pacientes. Así que si ya tenemos la estadística, si ya sabemos quién sí puede estar en casa con tratamiento, si sabemos a quién ayudar, creo que como sociedad debemos de tener estos datos en cuenta para que no tenga que estar en el hospital una persona que le está quitando el lugar a una persona que sí debería de estar. Yo iba a pasar incluso un video acerca de un hospital de México, pero yo no quiero ser, como te decía, alarmista y creo que no lo vamos a pasar. Pero están totalmente llenos. Créanmelo, porque por las redes sociales los médicos nos comunicamos cómo está tu hospital, cómo está este otro hospital, cómo está aquel hospital. Están llenos. Entonces, ¿por qué está pasando esto? Creo que lo más importante es que nosotros pudiéramos ver por qué está pasando esto. Y para esto yo quiero hablarte de una palabra que vas a empezar a oír, que vamos a empezar a oír todos. El reseteo total, o total reset en inglés. Y ahí tenemos una diapositiva. El reseteo total empezó desde hace algunos años y voy a hablar solamente de un tema para entrar al final sobre la respuesta para todo esto. El reseteo total quiere decir que es algo en donde todo lo que está hecho de una manera como que vamos a apachurrar o vamos a oprimir un botón y con eso se quita todo y empezamos otra vez, como se hace con las computadoras. Y por eso es que yo quise poner eso. Hay un foro mundial que se lleva a cabo de cada determinado tiempo y voy a hablar nada más de 2 puntos para que veas que todo esto es cierto. En la siguiente diapositiva te van a poner cómo está la economía a nivel global. La economía a nivel global, si tú te fijas ahí, de acuerdo al PPP o el PIB, el Producto Interno Bruto, ahí se ven las estadísticas de todas las naciones en el mundo de lo que ganan. Y ya hay países que ya no son los que eran el primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar, y esto está generando problemas a nivel mundial, de país a país. Ahora, si vamos a la siguiente diapositiva,
ahí vemos el porcentaje de lo que cada país debe en el mundo. Entonces, si yo antes era el primero, el segundo, el tercer país con más ganancias en el mundo y resulta que de repente ya no soy, y aparte, antes los que debían eran los de tercer mundo, los de segundo mundo, yo no, pero ahora yo soy de los países que más debe, eso empieza a provocar un colapso. Eso empieza a traer la problemática que hoy en día estamos viviendo aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque el verdadero problema se encuentra en el corazón del hombre. Entonces, por eso es que los que manejan la economía mundial dicen que debe de haber un global reset. Y este global reset viene a través de esta imagen que va a salir a continuación. Se ha aumentado con esto, que es una enfermedad. Ahora, la gente está tan preocupada en algunos términos que verdaderamente perdemos la noción de lo que debe de ser. El reseteo total o total reset, Dios siempre lo ha advertido que va a pasar. Yo quisiera poner estas dos citas así como para que las tengas por ahí tú en tu casa y las apuntes. En Mateo 24, 37 al 39, dice que como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Cuando la gente dice, no, es que yo no creo en eso. Bueno, pues lo creas o no lo creas, son cosas que están en la historia. Son cosas que siempre han estado ahí para nosotros, para el que cree y para el que no cree, y han pasado. Entonces tenemos que empezar a estudiar y ver si es cierto o no. Como médico yo le digo a la gente, ¿cómo voy a hablar de lo que es una lisis de adherencias por laparoscopía con una persona que no sabe qué es medicina? ¿Cómo vamos a hablar de cosas que están establecidas para el hombre si ni siquiera las hemos considerado? En Éxodo, en el capítulo 9, en el versículo 13 y 14, dice, entonces el Señor Dios dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante del faraón y dile, Señor, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, sobre tus siervos, sobre tu pueblo, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. No solamente yo, como médico, como creyente o como pastor, sino muchas otras personas en el mundo, estamos viendo que el origen de este problema en el cual estamos hoy en día es precisamente lo que ha pasado desde que la humanidad está aquí en la tierra. Aquí, si tú te fijas, habla de plagas. Ahora, hay gente que dice, no. Nosotros estamos en una pandemia. No. Estamos en una epidemia. Mira, la definición de plaga, y lo saqué del mismo, de la misma bibliografía, la definición de plaga es una colonia de organismos, animales o vegetales que ataca y destruye los cultivos y las plantas. Daño o desgracia que afecta a una parte de una población y que causa un perjuicio grave. Desde los tiempos de cuando estaba el faraón y Moisés, desde que es parte de la historia del pueblo judío, que fue una realidad, desde ahí se habla acerca de estas cosas. Ahora, el concepto de la plaga ha evolucionado con el tiempo. Si tú vas al diccionario y buscas lo que es una epidemia, vas a ver que es una enfermedad que ataca a un gran número de personas o de animales. Daño o desgracia que afecta a gran parte de una población. Epidemia.
¿Y qué es pandemia? Enfermedad epidémica, o sea, enfermedad que estamos hablando de los mismos, que hace una desgracia o ataca a una parte de la población, pero ya en muchos países. Entonces, sí ha habido pandemia, sí ha habido epidemia, pero todo viene a hacer lo mismo, que desde el origen ha habido plagas. Ahora, hay gente que dice, bueno, a ver, ¿cómo dijo? Bueno, pero entonces ¿es una bacteria o es un virus? La bacteria es un organismo microscópico unicelular, es de una sola célula, no tiene núcleo y se multiplica por división. El virus es un microorganismo compuesto de material genético, pero está protegido en un envoltorio proteico. Por eso es que es más difícil atacar a un virus que atacar a una bacteria. Pero a final de cuentas es un microorganismo que provoca daño a la sociedad, al hombre. Y ese fue lo que pasó desde el Éxodo. Y desde el Éxodo Dios nos está diciendo que Él pone ciertas cosas, y si tú te fijas, dice aquí que lo puso en el corazón de Faraón, que las plagas las puso en el corazón de Faraón. O sea que el origen del problema está en el corazón. Desde el principio, cuando Dios hizo a Adán y a Eva, si tú eres de los que crees que Dios te hizo, y si no, considéralo, dice que todo designio del pensamiento, del corazón, era de ellos, o sea, de nosotros como humanidad, era de continuo solamente hacer el mal. Lo vemos en Génesis 6:5. Y en el 6 incluso dice que el Señor se arrepintió de haber hecho al hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Ahora, aquí es donde yo quisiera que más atención me pusieras. ¿Por qué? Ya vimos que estamos en medio de una epidemia, de una pandemia, que es una plaga, que es una enfermedad, que hay casos graves, hay casos moderados y hay casos sencillos. Yo creo que ya tú puedes decir, bueno, no, tú no estás tan mal, bueno, vamos a checarte cómo está tu saturación de oxígeno y tú vas a ayudar a tu familiar. Pero ¿dónde está el origen del problema? Es como cuando vienen a mi consultorio y yo le digo a una persona, usted necesita operarse de esto porque ese es el origen de sus molestias. Si yo le doy una pastillita para el dolor de esto, una pastillita para el dolor de otro, otra pastillita para el dolor de esto, va a seguir el problema. Y entonces lo mismo, ¿qué está pasando con lo que nosotros estamos viviendo hoy en día como sociedad? Y no solamente como sociedad, no solamente aquí en el Valle de Texas, sino en países como en México, como aquí en Estados Unidos, como en Francia, como en Inglaterra, como en la China. ¿Cuál es el origen del problema? El origen del problema está en el corazón. Yo te invitaría a que le dijeras a alguien ahí, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué tipo de corazón tienes tú? Y yo te aseguro que la mayoría, hasta los que saben que hacen cosas totalmente en contra de lo que es la voluntad de Dios, dirían, ay no, pues mi corazón está bien, bueno, un poco afectado últimamente por estas cosas. No sabemos ni siquiera qué tipo de corazones hay. Pero yo te quiero decir, para que puedas salir de este momento en el que estamos viviendo, hay corazones, dice la Biblia, endurecidos. Ese era el corazón de Faraón. Lo puedes ver en Éxodo, en el capítulo 4, en el versículo 21. Dijo Dios a Moisés, cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Y dice, pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Aquí lo que quiere Dios que aprendamos es que hay corazones endurecidos. ¿Y cuál es un corazón endurecido? El corazón endurecido es el corazón que el día de hoy quiere buscar y hacer solamente lo suyo, lo que le gusta, lo que desea, lo que quiere tomar y alcanzar. Y en ese afán de tomar todas esas cosas, la humanidad se ha ido, el hombre encima del hombre y el hombre encima del hombre, de tal manera que muchos dicen que este virus fue
producto de una mutación, que fue producto de laboratorio, que se hizo para atacar a una parte de la humanidad. Yo no sé si eso sea cierto o no, pero lo que sí podemos ver hoy en día es como los países están encima de los países, y eso bíblicamente está desde el principio. Dice, como en los días de Noé. ¿Cómo eran los días de Noé? Cada quien hacía lo que quería. Corazones endurecidos. Oye, mira, fíjate que aquella persona está mal. ¿Qué te parece si juntamos algunas cosas y lo ven? No, hombre, que a ver cómo, así se metió en el problema, a ver cómo sale ahora. Corazón endurecido. Hemos visto parejas que empiezan y dicen, no, sí, vamos a estar muy bien. Y les decimos, miren, lleven un curso, sepan qué dice el que nos hizo, cómo vamos a funcionar, cómo vamos a poder salir adelante. No, nosotros ya sabemos. Y al rato, los hijos son los que sufren porque hay una separación entre el padre y la madre, que es la base de la familia y de la sociedad. Corazón endurecido. Las autoridades. ¿Qué podemos decir de las autoridades? Que tenemos que honrarlas, que tenemos que orar por ellos. Y sin embargo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos levantando falsos sobre la autoridad, hablando mal de la autoridad, minimizando a la autoridad, burlándonos de la autoridad? Cada quien haciendo lo que quiere, sin vivir ningún principio establecido para la vida del hombre. Por eso es que la sociedad cada día, y el día de hoy estamos en la mayor de las decadencias de la humanidad. Yo no sé si pudiéramos compararla con los días de Noé, pero dice que así como en los días de Noé, donde todo el mundo estaba haciendo lo que quería, por cómo está el corazón, dice, les envió plagas. Dios envió plagas no solamente para que el faraón conociera que Dios es Dios. Y hoy en día, en todos los países en el mundo, hay gente con corazón de faraón. Gente que no quiere buscar a Dios. Gente que dice, a mí no me hables de eso porque a mí no me interesa y no me importa. Porque yo tengo lo suficiente, tengo el suficiente dinero, tengo un yate ahí parado en Marsella, tengo un Lamborghini, y todo eso hoy en día no sirve. Porque igual que en el tiempo con Faraón, Dios está hablando y diciendo, quiero que me conozcas, quiero cambiar tu corazón, en donde está el origen del problema. Pero todos pensamos que tenemos un corazón muy bonito. Hay corazón sabio, en Éxodo 31:6. Y dice que el corazón sabio, para aquellos que no son creyentes, para aquellos que creen que vinieron de un hoyo negro en donde no había nada y que Dios no existe, dice, todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Dios ha mandado. ¿Y sabes por qué? Porque el que te hizo sabe lo que te conviene y lo que no. Y Él empieza a estimular los corazones, dice, y Él es el que empieza a traer un espíritu de voluntad. Hay corazones voluntarios. Es aquella persona que Dios le sacó de un hoyo, de un agujero, de una enfermedad, de un hospital, de la pandemia. Y entonces son gente que voluntariamente empiezan a dar tiempo, servicio a Dios. Para la gente que verdaderamente ni siquiera cree que existe Dios, dice en Deuteronomio 4:39, aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Dios es Dios, arriba en el cielo, abajo en la tierra, y no hay otro. Yo les decía al principio de esto, porque yo enviaré esta vez todas mis plagas a tu corazón, le dijo al faraón, sobre tus siervos y sobre tu pueblo. ¿Por qué hay personas que hoy en día son creyentes? ¿Por qué hay personas que han servido a Dios y hoy en día tuvieron que estar en un hospital, tuvieron que estar con toda la familia encerrada en la casa? La única
persona que verdaderamente puede saber cómo está tu corazón con respecto a los principios que están establecidos, aunque ni siquiera los hayas escuchado. Eres tú. Ha llegado el tiempo en que lo creas o no lo creas, metas la cabeza como el avestruz en el hoyo. Dice que va a llegar el tiempo, por eso te lo dije en el principio, que va a venir el que verdaderamente nos va a sacar de toda esta problemática que está en el mundo y se llama Jesucristo y va a ser su segunda venida. Y está dejando que pasen todas estas cosas Dios para que nosotros veamos cómo está nuestro corazón. Dice, para que entiendas que no hay otro como yo en toda la tierra. La gente tiene que entender en este tiempo que no hay otra manera de salir adelante. Que nosotros estemos viviendo esto por primera vez no quiere decir que no haya pasado. Ahí está escrito. Y el pueblo de Dios, los que creyeron en Dios, los que se arrepintieron, los que clamaron, los que quisieron hacer caso, dice que a todos esos los sacó del gobierno del faraón. El gobierno del faraón representa el enemigo de Dios. Y dice, y todo mundo conocerá que yo soy Dios. ¿Y sabes qué ha estado pasando? Que cada vez que voy a un hospital veo que hay una persona que está compartiéndole a otra persona que no sabía o que no quería conocer acerca de lo que está escrito en la Biblia. Y viene un confort a esa persona y su familiar sale adelante. ¿Cuántos presidentes de las naciones hemos visto que se junten con todo su gabinete para orar y pedir dirección de qué hacer en medio de este tiempo? En todo el mundo estoy seguro que tú tienes tapizado tu Facebook, tú tienes tapizado tu WhatsApp de personas que te dicen, Dios nos va a ayudar, Dios nos va a salvar, Dios es bueno y Él es Él me protege y estoy bajo el abrigo del Altísimo. Pero esas palabras, cuando son palabras, la misma Biblia nos dice un principio, si tú no lo crees, si no ha bajado a tu corazón, son palabras huecas. Por eso es que aún estando bajo cualquier religión que tú estés, la gente no sabe por qué no pasa lo que debería de pasar, y que pasaran cosas buenas. Porque dice aquí que Dios mandó estas plagas al corazón de Faraón, a ese corazón endurecido, a ese corazón que ya no quiere saber de su pareja porque ya hay alguien más. A ese corazón de ese hijo que porque su papá o su mamá no le dio lo que quería y entonces ya no quiero a mi papá o mi mamá. Corazón de Faraón, corazón endurecido. A ese corazón que tú crees que por lo que has hecho todo se te debe de dar. Y no importa si mientas, no importa si tomes ajeno, no importa el principio que tengas que romper por cuanto tú crees que tú te lo mereces. Se endurece el corazón. Como en el principio con Noé. Cada quien hacía lo que quería. Dios ha dado un tiempo y dice que va a cortar el tiempo para que los que hemos creído en Él nos salvemos. Pero voltea al año pasado, había países, varios países que estaban legislando leyes para que los hombres puedan hacer lo que quieran con los hombres, para que las mujeres puedan hacer lo que quieran con las mujeres, para que cada quien haga lo que quiera y cobijado bajo la ley, pero del hombre. ¿Cómo no vamos a estar en la condición en que está el mundo cuando el corazón del hombre se ha alejado totalmente del que le creó? Y te pongo el ejemplo de un padre con un hijo.
¿Cómo se siente un padre cuando el hijo deja la casa y la abandona por ir con una muchacha, por ir con sus amigos, por ir por las drogas? ¿Cómo se siente ese padre? Espero que no todos los padres que están viendo esto experimenten eso. Así hemos sido nosotros, esos hijos con Dios. Que cada vez que yo necesito algo, extiendo la mano. Pero en las cosas que yo quiero, me volteo y hago lo que yo quiero. No nos equivoquemos. El problema está en el corazón del hombre. El problema está en el corazón de la persona que se dice que cree en Dios y habla maldiciones. ¿Qué está saliendo del corazón? Lo que hay. Y puede ser porque haya sido muy herida, muy herido. El problema está en el corazón cuando la gente se sienta y dice que viene a buscar de Dios. Y atrás hablo del pastor, hablo del presidente, hablo del mayor, hablo del gobernador, maldigo a todo mundo. Hay estudios en donde estas bacterias, estas cosas de lo que estamos hablando, tú le pones música como la que estás oyendo ahorita aquí y las células como que se detienen. Pero empiezas a poner música hostil, música ruidosa y las mismas bacterias pareciera que se alocan. Dios dejó que las plagas llegaran al corazón de Faraón para que el mundo entero, para que su pueblo conociera que Él era Dios. ¿Qué pasa cuando disponemos nuestro corazón para Dios? Vamos a suponer que tú que estás ahí dices, creo que tiene razón ese doctor. Aunque no está hablando de medicina, creo que tiene razón. Hay algo que está mal dentro de nosotros. No es los presidentes, no es las autoridades, nada más. Todo el pueblo, toda la humanidad completa ha abandonado a Dios. Cada quien ha hecho su religión. Religión quiere decir hacer a Dios como tú quieres. No como es, sino como tú quieres que sea. Claro que ahora estamos en el problema. ¿Ahora qué hacemos? Dice que cuando nosotros nos convirtiéramos a Dios verdaderamente de todo corazón y de toda el alma, dice que cuando obedeciéramos su voz y guardáramos sus mandamientos y sus estatutos, dice que nos va a ir bien. Y ahí está el ejemplo. Y pongo un solo ejemplo, porque ese ejemplo tú lo puedes ir a buscar a la biblioteca en la historia del pueblo judío en el tiempo de Faraón y Moisés. Pero hay muchas plagas que han estado en la humanidad. Y dice que cuando nosotros volteemos nuestro corazón, dice que Él va a oír de los cielos. Yo estuve 4 días en el hospital. Tú tienes que tener la certeza de que se te va a acabar el tiempo. Pero que puedas hacer en esta vida y disfrutar todo lo que haya sido hecho y dado para ti. Y hoy vemos que el dinero, que las posesiones y que todas las cosas que la gente quiere atesorar, créeme, en un hospital, necesitando subir tu saturación de oxígeno para poder respirar, y con estas cosas puestas, te das cuenta que Dios verdaderamente existe. ¿Cuántas plagas más? ¿Cuántos virus más vamos a necesitar
para arreglar nuestro corazón y buscar el favor de Dios. Porque dice que Él va a oír desde los cielos en Primera de Reyes 8:49, y en el 50 dice que perdonará al pueblo. Dice en el Salmo 62:8, espera en Él en todo tiempo. Derramad delante de Él, dice, vuestro corazón. Dios quiere que tú le des verdaderamente tu corazón. Y si tú estás listo o lista el día de hoy, hoy podemos empezar a hacer ese total reset, ese reseteo total. Porque ya no es por lo que te lo digo a otra persona, sino porque tú lo sabes en tu corazón. Que pase, esto nos ha estado preparando para lo que viene. Arreglado tu corazón con Dios. Mira, si se te acaba el tiempo, vas a decir, como dijo Pablo, es mejor morir que vivir. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza, que va a llegar el momento en que va a seguir la segunda venida de Jesucristo. Se va a acabar toda enfermedad, todo dolor, toda tristeza, toda hambre, y va a gobernar con los que hemos creído con Él por 1000 años. Se nos está acabando el tiempo. Necesitamos hacer el día de hoy ese reseteo total. Y por eso yo te quiero invitar hoy. ¿Qué te gustaría? ¿Depender de un tanque de oxígeno? ¿Depender a ver a qué hora se te baja la saturación de oxígeno? ¿O entregar tu corazón y empezar a buscar, a clamar y decirle, sí Señor, yo he hecho lo malo, me arrepiento en este día, Señor. Quita estas plagas sobre mi vida, sobre mi esposa, sobre mis hijos, sobre esta casa, sobre esta congregación, sobre este valle, sobre este país. Si todos nos uniéramos en eso. Es que eso no se ve, doctor. Los virus y las bacterias tampoco. Y fueron plagas que tuvo que soportar Faraón para en ese tiempo conocer que Dios era Dios. Y estamos en ese mismo tiempo, 4000 o 6000 años después, lo que quieras. Dios quiere que todos reconozcamos que Dios es Dios. Así que si tú en tu corazón tienes algo que tú dices, yo sí quiero entregar algo a Dios, quiero entregar mi corazón, yo te pido que ahí donde tú estás en tu casa, sin importar los que están ahí contigo, si tú estás sentado te puedes arrodillar, si tú estás sentado te puedes poner de pie, porque vamos a entregar algo, confiando en lo que dice aquí, que Él va a poner un corazón de carne en donde nosotros vamos a poder entender sus mandamientos, sus estatutos, y los vamos a poder poner por obra, que es lo que no ha podido la humanidad desde que empezó la humanidad aquí en la tierra, en la historia. Ahí donde tú estás, dile, Señor, yo necesito ese reseteo total. Sin duda que llegará el momento que habrá un reseteo total en la economía del mundo. Sin duda que habrá un reseteo total y que la política y que los gobernantes tomarán decisiones porque el mundo entero está caído. Pero el día de hoy, dile, yo quiero recibir eso en mi corazón. Yo quiero recibir esa paz. Yo quiero recibir ese gozo. El día de hoy yo me arrepiento. El día de hoy, Señor, yo te pido que toques el botón donde mi corazón cambie de un corazón endurecido, de un corazón donde yo he querido ser el que manda, a un corazón que lata, a un corazón que anhele, a un corazón que te busque, a un corazón que pueda entender lo que mucha gente no entiende en este tiempo. Yo quiero ser parte de tu pueblo. Yo quiero ser parte de los que podamos
estar convencidos de que no importa las plagas que vengan, tú nos vas a sacar de ellas. Ahí donde tú estás, ahí díselo. No importando el título que tengas, no importando el nivel social o económico que tú creas que tengas, eso no va a importar, no está importando en este tiempo. Porque igual en las camas de hospital está un doctor, está un licenciado, está una persona que trabaja en una casa en el área de limpieza, y está un gobernador, un hombre de autoridad que fue afectado por esta enfermedad, por esta plaga. Dios no está haciendo distinción ni hace acepción de personas. Dios lo que quiere es que tú le conozcas y que sepas que Dios es Dios y que es el único que nos puede sacar en este tiempo de ese miedo y de esa tristeza. Así que para todos los que estuvieron viendo esta conferencia, yo te animo, sé portavoz de una buena nueva. Dios es Dios, Dios es bueno, y Dios escucha a los que vacían su corazón delante de Él. Si hoy lo hiciste, hoy es un día para ti de buenas nuevas. Que Dios te bendiga y nos esperamos en la próxima. Mereces toda la honra, acercándome a ti, Señor, con gratitud de corazón. Quiero con mi vida adorar, con mi vida exaltar. Te odio. Con mi vida exaltar, te oh Dios. Tú eres nuestro Padre, Señor, nuestro autor y creador. Nuestro Padre Jesús, nuestro autor y creador. Oh Jesús, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Quiero con mi vida adorar, con mi vida exaltar. Tú eres nuestro Padre, Señor, nuestro autor y creador.
bello y tan hermoso. Mereces toda la gloria, toda la honra, Señor. Oh Jesús, quiero con mi vida adorar, con mi vida exaltar. Te, oh Dios, no hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. No hay nadie como tú, no hay nadie como tú, precioso y glorioso, tan bello y tan hermoso. Señor, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que el tiempo está cerca. Que tú estás preparando a todos los que se dicen que te creen. Y si seremos probados. Te pido que fortalezcas a los que han disminuido su fe. Que fortalezcas a los que han sido abatidos. Te doy gracias porque así como lo dijiste, la palabra que le diste a Clara, que ninguno se iba a perder, ninguno se ha perdido, Señor. Ahora ayúdanos a hacer esas manos, esos brazos, esos ojos, esos oídos, que ayudemos a muchos otros en este tiempo. Es un privilegio, Señor, servirte en este lugar. Es un privilegio que mi casa y yo te sirvamos, Señor, y que tú has extendido a la siguiente generación, Señor, y a todos los hijos espirituales que tú has puesto en esta casa, Señor. Los bendecimos y te pedimos que los guardes en este tiempo hasta que estemos contigo. Que se abran verdaderamente los ojos, que esto es más real que estas cosas que estamos viendo hoy en día. Que vamos a llegar el momento en que vamos a estar delante de ti. Gracias, Señor, porque tú nos sigues enseñando. Gracias, Señor, porque tú nos sigues hablando. Gracias, Señor, porque tú sigues sanando hoy en día. Yo te doy gracias por todo lo que tú nos has dado hasta este día y por lo que está por venir. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias a todos. No está puesto.